Por esto mataron a Jesucristo o Yeshua, el hombre más famoso de la historia, que sin estar en busca de la fama, lo hicieron el más famoso de los famosos. Pero ¿por qué exactamente murió Jesús? O, más provocativamente, ¿por qué mataron a Jesús? Probablemente la mayoría dirá que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, y están en lo correcto, porque ese era uno de los propósitos de su muerte. Pero exactamente todo empezó cuando Jesús hizo un milagro, sanando a un hombre enfermo en día de Sabbat o día de reposo, que para los judíos religiosos de ese entonces, como los fariseos, nadie debía hacer nada en ese día. Después de eso, los judíos empezaron a ver a Jesús como una amenaza, no solo por eso, sino también porque Jesús decía que Dios era su Padre, tal y como se relata en Juan 5:18. Así que, por esto más aún procuraban los judíos matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esta fue la razón exacta por la que los judíos hicieron que los romanos mataran a Jesús, porque según ellos, Jesús quebrantaba el día de reposo, que según la ley nadie podía hacer ningún tipo de trabajo alguno, según se relata en Éxodo 20:10, Éxodo 31:14, Levíticos 23:3, Deuteronomio 5:15, entre otros. Y también porque Jesús decía que el Dios de Israel es su Padre, haciéndose según ellos igual a Dios. Durante el tiempo de Jesucristo, el pueblo de Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano y los judíos eran llevados al César, así que los judíos presentaron a Jesús como una amenaza no solo para ellos, sino para el Imperio Romano, diciendo que Jesús también se hacía pasar por el rey de los judíos, pues los romanos gobernaban a Israel en ese entonces, y esto era una amenaza política para ellos. Aparte de todo esto, también había entre los seguidores de Jesús un ladrón llamado Judas Iscariote, que andaba muy cerca con Jesús. Este lo traicionó con un beso, entregándolo a los principales sacerdotes por 30 monedas de plata, que hoy en día equivaldría más o menos entre 60 a 300 dólares. Hoy en día no sería tanto dinero como para traicionar de muerte a un amigo, pero en aquel entonces era mucho dinero para Judas Iscariote. Así que, después de la traición, los judíos hicieron que los romanos crucificaran a Jesús, porque, como he mencionado, según ellos Jesús violaba los días de reposo o el séptimo día, y encima de eso decía que Dios era su Padre, y por eso el procurador de Judea llamado Poncio Pilato escribió un título que colocó encima de la cruz de Jesús en hebreo, latín y griego, que decía: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos.